Buenas tardes a todos y todas. Damos la bienvenida a Leonora Colomás Aula para su examen para obtener el grado de doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte. El proceso cuenta con aproximadamente una media hora de exposición. Posteriormente vienen las preguntas de los profesores, solamente de los profesores. Luego de eso, determinada la fase de preguntas, sale el auditorio y también la alumna con el propósito de que los profesores debatan sobre su presentación, su trabajo, etc. Luego de eso hacemos ingresar a Eleonora y también al auditorio si lo desea, para que reciban las últimas sugerencias u observaciones respecto del trabajo realizado y se dan las notas finales y parciales. Eso sería. Así que, adelante. Gracias. Bueno, voy a empezar. Agradezco a la comisión, en primer lugar, a mi profesor guía, Rodrigo, y comenzamos. Bueno, la tesis tiene un punto de partida bastante práctico. Diríamos que parte del año 2003, en la investigación más bien, en que me tengo que enfrentar por una cuestión laboral a enseñar música a intérpretes superiores en danza de la Universidad de Chile, es decir, chicas de entre 12 y 16 años. Era un desafío, no era más que eso. Yo no había enseñado danza, o sea, música a bailarines antes. Pero la verdad es que se me generó el problema en ese minuto cuando entro a trabajar con ellas de justamente qué es lo que le debería enseñar un músico a una bailarina, cuáles serían las posibles relaciones entre música y danza y también cuáles son los aspectos de la música que podían ser útiles para la interpretación en danza. Preguntas importantes a pesar de que la tradición siempre ha enseñado música a los bailarines desde hace mucho tiempo y parece como una cosa que debe ser el enseñar música a los bailarines. Sin embargo, a mí me parecía extraño porque yo estudié música y no me enseñaron danza, entonces se me generaba esa pregunta. Desde esta cuestión práctica comienza entonces esta investigación que culmina ya en 2008 en que ingreso al doctorado con la idea de poderle dar un fundamento teórico a estas mismas preguntas y también poder darle un marco teórico más fuerte a todo lo que había estado averiguando en las clases y en la práctica con mis estudiantes. Me pongo ahí la música de la danza, el decir del bailarín, que es el título final de mi tesis, porque la música de la danza lo nombré así porque a la conclusión a la que yo llegué finalmente es que había un componente musical y por tanto sonoro en la danza, que es lo que me permitió trabajar con mis estudiantes, y que este componente sonoro y musical de la danza me permitía hablar de un decir en el bailarín. Sabemos que el decir es sonoro y el bailarín habla en movimiento, por lo tanto en silencio. Pero al tener este componente musical y sonoro, podríamos decir entonces que el decir del bailarín es, el bailarín sería portador de un lenguaje. Estas dos ideas son las que empiezan a encabezar esta investigación, que bueno, llegan a este nombre, pero esto me lleva entonces a darme cuenta que el lenguaje de la danza pertenece al intérprete y que pareciera ser que en el intérprete es donde aparece la danza y quizás no antes, y que la danza es musical y que por lo tanto se escucha. Algo que yo empiezo a armar en la investigación y en el trabajo escrito, conversar mucho con Rodrigo justamente, que en todo caso es una escucha que no se hace con los oídos. Estas primeras como ideas me llevan a darme cuenta que hay una relación importante en lo que es el intérprete en música y lo que es el intérprete en danza, y empiezo a darme cuenta que hay algo que comparten ambos intérpretes a pesar de que sus materialidades son totalmente distintas.
El intérprete en música trabaja con sonidos, el intérprete en danza trabaja con movimientos. Aparentemente el intérprete en danza trabaja con su cuerpo y el intérprete en música pareciera que no, se ausenta el cuerpo en el intérprete de música, pero también me empiezo a dar cuenta que eso tiene que ver con una tradición principalmente decimonónica y que en realidad también la interpretación en música tiene cuerpo y que es el intérprete con su cuerpo quien está haciendo el sonido de la música. Esta relación de estos dos tipos de personas me llevan a estos dos conceptos que son los que mis evaluadores deben haber escuchado muchas veces o leído muchas veces: música muda y decir musical, que serían los dos conceptos con los que yo empiezo a dar vuelta en este trabajo y a tratar de definirlo. Vamos a ver un pedacito de una coreografía que me va a permitir tomarla como ejemplo para poder explicar todo lo que viene. Es eso. Es en silencio, así que no importa nada de sonido. Este pequeño fragmento lo escogí de varios que analicé durante el trayecto de la investigación, escogiendo algunas obras de algunas coreógrafas chilenas y también coreógrafos como importantes en la tradición contemporánea. Sin embargo, me pareció que este era muy relevante poder mostrarlo para ejemplificar todo lo que vamos a ir viendo, debido a que justamente lo que se enuncia ahí es el poco movimiento y también la falta de sonido. Entonces, una pieza como esa, cuando hablamos de danza, y habitualmente cuando hablamos de danza pensamos en mucho movimiento, escenario, pensamos, bueno, yo digo pensamos, por lo menos yo pienso, movimiento, escenario, piernas que se mueven, música, escena, etcétera, y nos encontramos ahí con algo totalmente distinto. Evidentemente lo que vemos ahí es una bailarina, su constitución física es de una bailarina, pero los elementos que la acompañan, como el estar sentada, como el solamente mover los brazos, nos hacen preguntarnos, ¿no? Entonces, de alguna manera quería ejemplificar con este fragmento, porque una de las preguntas que me guiaron fue esto, ¿no? ¿Qué hace que podamos distinguir un fragmento como este o un hacer como este, como un hacer coreográfico? Y también, ¿por qué podríamos pensar justamente en una cosa como esta, que es en silencio? ¿Por qué podríamos pensar que la danza se escucha? El análisis yo lo realizo siempre pensando desde el primer paso de danza, e incluso como desde el primer paso del caminar, situando ese momento en que las personas, cuando somos muy pequeñas, nos paramos y damos el primer paso para poder avanzar. Y ya en eso yo reconozco una técnica y ya en eso reconozco quizás un primer impulso, que en ese caso cuando estamos tratando de caminar y somos pequeños no quiere ser danza, pero de alguna manera podríamos pensar que eso podría transformarse en danza. Entonces,
tendríamos estos dos conceptos que decía hace un rato, música muda y decir musical. Y marco como punto de partida estos autores que serían por una parte Pérez Soto con su libro sobre la historia de la danza, que no me acuerdo en este minuto cómo se llama, Martínez Ulloa, que hace toda una reflexión sobre la relación entre canto y sacrificio, el libro de Barico, las vacas de... Eso, justamente, gracias, donde él dedica un capítulo a la interpretación en música. Eduardo Rivera, respecto al artículo que oímos cuando oímos música. Y Levinas como un autor al que entro en algún minuto y que empieza a hablarme de este decir que se empieza a transformar como el decir de Levinas, como el gran hilo conductor de todas las ideas que empiezan a ocurrir en esta investigación. En ese sentido me doy cuenta que para que haya danza, en primer lugar tiene que haber un cuerpo de intérprete, y eso podríamos pensar, un cuerpo de intérprete podría ser un músico, un bailarín, incluso un actor. Pero cómo voy limpiando y defino que este cuerpo de intérprete es más bien un bailarín, o sea, pertenece a la disciplina, a la danza, cómo vamos llegando a esos aspectos esenciales. Y reviso a Pérez Soto y él hace una descripción de lo que es el ballet clásico y habla de algo que yo llamo ahí el esfuerzo invisible. En el sentido de que cuando el bailarín clásico trabaja con su cuerpo, lo que hace es tratar de ocultar lo que yo llamo ahí el cuerpo que come, duerme, excrementa, por dejar en el escenario este cuerpo que sería el cuerpo del bailarín, que es el que dice con su movimiento. Por una parte, el cuerpo del intérprete entonces tendría esta cualidad, que es que cuando está haciendo danza, y también yo lo comparo cuando está haciendo música, está en estos dos cuerpos. Por una parte, este cuerpo que es el cuerpo que todos andamos trayendo todo el día, mi cuerpo que estaba muy nervioso antes de empezar a hablar, y este cuerpo que está ahora exponiendo, que es otro cuerpo quizás, ¿no? Ese sería... Entonces, este esfuerzo invisible por ocultar, cuando estamos en un hacer que no es necesariamente dormir, comer o excrementar, orinar, etc. Y el sacrificio del cantante vendría también a complementar esta idea de cuerpo, en el sentido de que Martínez nos dice que cuando se canta, lo que uno hace es gastar el aliento, y por lo tanto a mí me sirvió como para fundamentar esto que habla Pérez Soto, en el sentido de que gasto el aliento, y al gastar el aliento estoy sacrificando parte de mi impulso vital, de lo que yo quiero hacer, o sea, de vivir, ¿no es cierto?, de poder vivir. Y en ese instante que yo regalo el aire en pos del canto, entonces pierdo vida, de alguna manera. Entonces me voy dando cuenta que este intérprete en danza, este intérprete en música, cuando hace su música, cuando hace su danza, sacrifica parte de su vida, y ese esfuerzo, ese sacrificio de parte de su vida se hace invisible, y con eso juega. Barico nos indica que la interpretación aparece en las obras que se trascienden a sí mismas, de alguna manera hablando de que las partituras musicales, al quedar impresas en un papel, vuelven a revivir, vuelven a aparecer cada vez que un intérprete las toca, y en eso consiste su trascendencia. Me pareció, cuando vi eso, cómo podía transferirlo a lo que es la danza, y pensé que de alguna manera, sobre todo en el ballet clásico, los bailarines, cuando bailan una obra de Tchaikovsky, por ejemplo, que se hace muchas veces en el escenario, de alguna manera toman nuevamente ese hacer que queda impreso
en una partitura o en un pensamiento de un coreógrafo, y hacen trascender a través de su cuerpo, a través de este esfuerzo invisible, a través de este sacrificio de su propia vida, hacen trascender este sonido, este movimiento, llevándolo más allá de sí mismo. Ese llevarlo más allá de sí mismo es lo que analizo como un decir, que es el que hace este intérprete, y un oír, que vamos a verlo más adelante, pero lo adelanto, que es un oír que es tanto del intérprete mientras está haciendo, que se escucha su propio cuerpo en el hacer, y también del espectador, que es el que está observando esto que él está haciendo. El decir en Levinas lo tomo de un artículo que es bien conocido, porque, o sea, es una frase bien conocida porque lo han utilizado en varias partes y lo han analizado en varios lugares, que habla de que las palabras de un poema son como, él dice, como un guiño al ojo, como un puñetazo en la cara. De alguna manera diciendo que las palabras de un poema como que pierden su valor significante, y lo que hacen es que generan un lazo comunicante con quien las escucha. Me pareció a mí que ese valor del poema que Levinas hablaba, y que bueno, después me voy dando cuenta que no solamente lo dicen los poemas, sino que en montones de otras situaciones, es la misma situación que está ocurriendo cuando el bailarín capta con su atención al espectador, capta con su atención al otro bailarín que baila con él, y capta también con su atención a sí mismo. Y un poco esa triple situación es la que analizo. Leo la hipótesis, dice: la presente investigación define como hipótesis que en el ritmo insonoro de todo hacer danzado, dentro del campo de análisis que considera este escrito, es posible escuchar, aunque no con los oídos, una música de la danza. Eso es lo que yo intento probar. En ese sentido, en los márgenes del presente trabajo, consideraremos que todo hacer danzado se fundamenta en la interpretación de un bailarín. Ahí me adelanto a decir que justamente lo que yo intento probar es que la danza, y también me doy cuenta que la música solamente existe en el intérprete, ni antes ni después, solamente ahí. Lo cual implica que aquella música de la danza que mencionábamos anteriormente se expresa como decir musical del intérprete. Esto pondrá de manifiesto que para la realización del presente estudio consideraremos que el lenguaje de la danza, en tanto decir del bailarín, se sostiene en la relación entre el dominio técnico dancístico del cuerpo, adquirido a través de un riguroso entrenamiento, y la expresión en movimientos de la estructura coreográfica. Este riguroso entrenamiento yo lo reconozco incluso en el primer paso que damos cuando empezamos a caminar, ¿no? En resumen, y considerando el desarrollo de esta introducción, nuestra hipótesis señala que en tanto exista un cuerpo de intérprete, habrá un cuerpo de bailarín arriesgando su vida en el sacrificio que implica alejar el cuerpo vital, aquel que respira, duerme, se alimenta y excrementa, en favor de facilitar para el espectador el decir de la obra que realiza. Eso trata de alguna manera resumir todo lo que estaba explicando recién, y es lo que queda redactado como hipótesis para la investigación. Esta hipótesis me lleva entonces a, como metodología, a analizar dos temas relevantes. La relación entre el decir musical del bailarín, es decir, primero tengo que probar, y eso lo hago en el desarrollo, de que efectivamente el decir del bailarín es musical, pero en la constatación de que este decir musical del bailarín existe, me parece importante poder analizar que este decir musical se relaciona con su propio oír coreográfico, es decir, mientras él hace coreografía, también oye la coreografía, y en esta relación entre oír y decir es donde surge el lenguaje que va a ser captado por el espectador. Eso por una parte. Entendiendo que el espectador también puede ser sí mismo. Y por otra parte, que el oír de la danza, y ahí es salir desde lo que es esta concepción de intérprete, el oír de la danza como excedencia del intérprete, es decir, como esto que hablábamos recién de la trascendencia, es decir, el bailarín cuando hace
muestra una forma que va más allá de sí mismo. Entonces el oír de la danza como excedencia del intérprete, cuya trascendencia se expresa en su decir musical. Y entonces el decir musical, expresándose en esta figura de trascendencia que yo me tomo como punto de partida, lo que indica Alessandro Barico. En ese sentido, tendría como primer objetivo para la investigación estudiar la interpretación coreográfica, considerando que el cuerpo del bailarín es el eje fundamental del lenguaje de la danza. En tal sentido, revisar la relación entre entrenamiento técnico y expresión coreográfica a través de un análisis comparativo entre obra de danza y características divergentes. Como decía hace un principio, yo parto con una obra, con un trocito del ballet del Bolshoi, trocito del Lago de los Cisnes, pero luego voy comparando con varios trocitos de otras obras, incluso trabajando con una obra que expone cajas de leche que por un efecto de animación traducen la idea de algunos ballets famosos. Entre entrenamiento técnico y expresión coreográfica a través de un análisis comparativo entre obras de danza de características divergentes que permita develar aquello de la danza que hemos considerado como música muda, es decir, aquella música que se escucha pero no con los oídos, Hay una cosa interesante ahí que yo recuerdo cuando yo trabajo con muchos bailarines y siempre cuando he visto las clases de contact me ha llamado la atención que los profesores dicen eso: escucha a tu compañero. Es decir, de alguna manera es como escucha el movimiento del otro para poder generar lo que tú vas a hacer. La acción metodológica 1, que es lo que va a dar origen al primer capítulo, es analizar obras coreográficas considerando la interpretación como trascendencia del cuerpo del bailarín a través del gesto danzado. Este análisis buscará indagar sobre la relación entre entrenamiento técnico y expresión coreográfica a través del desarrollo de los siguientes temas: el cuerpo, el entrenamiento, la expresión y la estructura en la danza, para poder determinar en qué medida el decir y el oír del bailarín pueden ser considerados como figuras de trascendencia. Yo ahí hago una exposición de lo que va a ser el primer capítulo de la tesis, la interpretación coreográfica, donde trato el tema del cuerpo del bailarín, la interpretación, y esta interpretación entendiendo en qué consiste este cuerpo de bailarín, para finalmente hablar de qué es lo que ocurre cuando se interpreta, es decir, que hay un oír del bailarín y en ese oír que se oye y logra hacerse oír estaría esta figura de trascendencia que mencionábamos al principio. Me gustaría detenerme un poco en esta idea de cuerpo del bailarín. Para eso pongo la imagen que está en la tesis de Rudolf Nureyev, que me pareció interesante por esta dualidad que hablaba hace un rato, ¿no? De este cuerpo ausente y este cuerpo que se sacrifica y este cuerpo que se hace invisible. Y claro, de alguna manera nosotros ahí vemos a Rudolf Nureyev, pero también estamos viendo al bailarín que hay sobre esa imagen de Nureyev, ¿no? Por eso, y hay una relación intermitente entre estas dos imágenes. Y lo que ocurriría cuando nosotros estamos viendo en escena a un bailarín, por lo menos es lo que yo me doy cuenta, es que intermitentemente nosotros estamos viendo estas dos posiciones. Seguramente en este minuto mi familia me está viendo a mí como la Leo y también me está viendo como la que está exponiendo su examen. Tiene que ver con esa misma situación. Esa relación intermitente es la que estaría ocurriendo. Por lo tanto, analizo estos elementos que son propios del arte, en realidad, el pensar que el arte es una representación, el pensar que los artes del tiempo, como la música, la danza, también la actuación, son un encadenar distintos elementos. Me doy cuenta que en la danza, tanto el representar como el encadenar se genera como una situación de alguna manera imposible. Porque si bien el bailarín está representando este hacer danza o este lenguaje, siempre está apareciendo el sí mismo y está apareciendo su cuerpo. Por lo tanto, esta representación siempre
de alguna manera se hace nula. Y si bien es cierto que cuando una persona aprende una frase coreográfica encadena una serie de movimientos, también es cierto que en ese encadenar nunca está seguro de qué es lo que va a ocurrir cuando vaya al siguiente. Como la misma idea de cuando damos un paso y toda nuestra técnica, la idea es que vayamos al otro porque queremos llegar a un lugar, sin embargo nada nos dice que efectivamente eso ocurra y que no nos caigamos, perdamos el equilibrio. En ese juego estaría entonces este cuerpo del bailarín en una potencia de danza sin música, descubriendo que hay una potencia sonoro, musical, rítmica que va más allá del sonido, y que finalmente este cuerpo del bailarín lo que hace siempre en escena es exponerse en la inutilidad de sus movimientos. Digo inutilidad porque justamente estos movimientos no lo ayudan a hacerse más vivo, no lo ayudan a alimentarse, no lo ayudan a dormir, etc., sino que lo exponen justamente en esta situación existencial que todos compartimos, de que mientras van pasando los segundos nos vamos haciendo más viejos y nos vamos acercando a morirnos. Quedo ahí con este capítulo, que me parecía que eso era importante mencionarlo. Y vamos entonces al objetivo 2, que sería investigar la danza como un lenguaje a partir del análisis de la constitución temporal del decir del bailarín, logrando determinar la consistencia musical de los movimientos danzados del intérprete. Y aquí vuelvo a insistir, justamente está esto que ocurre con estas artes del tiempo, en que debemos justamente analizar en qué consiste este tiempo del lenguaje de la danza. La acción metodológica 2, que es lo que va a dar origen al segundo capítulo, es examinar la condición temporal de la relación entre el bailarín y su interpretación, es decir, mientras está haciendo, se relaciona con lo que está haciendo, y de la danza como figura de excedencia del intérprete. Acción que implica, 1, definir la constitución temporal del decir. Para ello consideraremos algunos enunciados de Manuel Levinas sobre el decir y el tiempo. Y 2, analizar la consideración de la danza como un lenguaje. Y 3, determinar de qué modo la danza puede considerarse como un decir musical, tomando en cuenta la perspectiva temporal del decir en Levinas. Esto da origen al segundo capítulo, en que el tema central es el decir del bailarín, trabajando la constitución temporal de este decir desde lo que llamo el tiempo, el decir, el oír y la diacronía. Bueno, la danza como lenguaje, un análisis de la obra 4 minutos 33 segundos de John Cage, que me pareció elocuente respecto a justamente que es una obra musical que dice en silencio. Lo indefinible del lenguaje y la danza sería el otro tema, y el decir musical de la danza desde lo que sería la diferencia diacrónica entre música y danza, lo musical en la danza, el tiempo y el decir musical. Lo que me parece relevante destacar acá es justamente que la temporalidad que a mí me interesa trabajar, que es esta temporalidad que plantea Levinas, es que nuestra existencia se encuentra siempre entre el presente y lo que él llama el misterio de la muerte. Es decir, justo antes de estar seguros de, o sea, no estar nunca seguros en realidad, justo antes de que exista la posibilidad de morir. De alguna manera, el bailarín, cuando pone en juego su cuerpo y por tanto su vida en el escenario, siempre estaría mucho más que nosotros en el cotidiano, estando en esa certeza, ¿no? De que cada paso que hace, donde arriesga poder caerse, incluso morirse. Una vez me tocó ver en un examen un estudiante que dio un salto y se golpeó gravemente. Pasa eso, ¿no es cierto? En ese riesgo que corre en cada paso, nos sitúa siempre él mismo y al otro como espectador en ese lugar que está justo entre el presente y el misterio de la muerte. También me parece interesante destacar esta relación que aparece en este decir y en esta situación temporal entre música y danza, en que para que exista
un sonido, siempre tiene que estar antecedido por un movimiento, y este movimiento de algo debe chocar contra algo para que se produzca sonido. Esto me generó una idea muy interesante respecto a las relaciones y estas primeras preguntas cuando tuve que hacer clases de música sobre la relación música y danza, porque me di cuenta ahí que efectivamente primero siempre es el movimiento y luego el sonido, por lo tanto siempre va a ser primero la danza y luego la música, pero que siempre que haya danza, este movimiento va a chocar contra algo, y en ese choque, aunque no escuchemos, van a producirse sonidos. Y en este sonido, que es la música, siempre va a estar precedido por movimientos que, aunque no los veamos, porque podemos estar escuchando la música, van a estar construyendo una danza. Esta diacronía entre música y danza genera que efectivamente cada vez que estemos en presencia de danza vamos a estar en presencia de música, aunque no la podamos escuchar con los oídos, y siempre que estemos en presencia de música vamos a estar viviendo la situación de una danza, aunque solamente nos llegue a través del sonido. Finalmente, el objetivo 3, que sería definir los conceptos de ritmo, pulso, acento, agógica y dinámica, considerando una relación sustantiva entre música y danza. Estos son conceptos que comparten ambas disciplinas, que permita definir la consistencia musical del decir del bailarín. La transferencia ahí era justamente poder hablar de ritmo, pulso, acento, agógica y dinámica desde la danza. Esto dio origen a la acción metodológica 3, que sería revisar el concepto de ritmo, observando la relación física existente entre sonido y movimiento. A partir de esta comparación, analizar los conceptos de pulso, acento, dinámica y agógica, considerando una perspectiva derivada tanto de la música como de la danza. Pudiendo establecer lazos teóricos entre ambas disciplinas, definiremos los conceptos tanto de música muda de la danza como de decir musical del bailarín, para poder establecer la consistencia sonoro-musical del lenguaje de la danza. Un poco este último capítulo es el que va a generar las conclusiones finales. Me interesa sobre todo poder analizar el cuadro que está ahí, porque ya cómo se constituye el capítulo está un poco explicado en la metodología. Y esto es lo que ocurre, este cuadro es el que aparece al principio de la tesis, pero bueno, lo traje al final porque es lo que resume justamente toda esta definición de lo que sería el decir musical. Tendríamos que el cuerpo del bailarín juega con la técnica de la danza, y la técnica de la danza es una síntesis entre lo que sería el entrenamiento técnico, la disciplina, el disciplinar el cuerpo en relación a lo que sería su expresión. Para los músicos, para los bailarines es muy normal hablar de esta palabra expresión. Cuando hablamos de expresión es como decimos a través de este lenguaje, que serían sonidos o el movimiento. La relación entre disciplinamiento del cuerpo, tanto en música como en danza, y este decir expresivo entre los componentes sonoros o los componentes de movimiento, es lo que generaría esta técnica de la danza. La relación entre este cuerpo del bailarín y su técnica nos estaría llevando a un sacrificio del cuerpo vital. Es decir, cada vez que el cuerpo del bailarín ejerce la técnica de la danza, sacrifica el cuerpo vital, como lo habíamos visto en un principio. Y cuando eso ocurre, se generan dos ideas. Por una parte está el cuerpo ausente, es decir, sacrifica el cuerpo vital y ausenta su cuerpo cotidiano, y aparece este cuerpo trascendente que, al sacrificar el cuerpo vital, su cuerpo dice más allá de sí mismo. En esta relación es donde aparece el sonido del bailarín, y el bailarín se oye a sí mismo y al mismo tiempo genera el oír de la danza. Estas dos escuchas generan un ritmo, una manera de conjugarse rítmicamente. Es ahí donde estaría la interpretación. Para terminar, quisiera leer dos conclusiones que saqué del final de la tesis, que me parece que sintetizan más o menos lo que he dicho, ¿no? La danza se consolida en el bailarín, y el bailarín logra su hacer en la interpretación, es decir, en aquella capacidad de trascender en el movimiento la materialidad del cuerpo que dirige, conformando un lenguaje cuya estructura obedece a la orgánica de los gestos que él mismo realiza.
Así podremos definir la interpretación a través de la danza, siendo posible considerar que cuando estemos en presencia de un intérprete musical, teatral, incluso un analista o un traductor, podremos reconocer el riesgo de un bailarín desafiando la vitalidad de su cuerpo, en la búsqueda de un decir cuyo valor semántico es comparable a la fugacidad del sonido, que en cuanto se escucha, desaparece. Y finalmente es el músico y el bailarín quien enjuicia con su propio cuerpo aquel lenguaje sonoro y en movimientos que se ponen entredicho en el momento de la ejecución, deteniendo el tiempo del mismo y quien lo observa en el éxtasis de su hacer, dominado por una intuición que solo él mismo obedece. La música de la danza es la música del intérprete, la cual se configura en un decir que solo a él le pertenece. Eso es. Muchas gracias. Bueno, echamos a las preguntas de los profesores. No sé quién desea partir. Yo no puedo, soy El profesor, claro. Bueno, pero con muchísimo. Qué bien, Leonora. A ver, voy a partir diciendo lo que parte igual también un poco en el informe. Esta tesis a mí me sorprendió muchísimo. Me sorprendió de la mejor manera posible, yo diría, para un quehacer filosófico que por hoy se resume un poco en acreditar, en hacer una pila de cuestiones que no tienen mucho que ver con la filosofía y que sí me sirvió, o sea, me resultó una suerte como de ventana de aire fresco por varias cuestiones. En primer lugar, porque en esta tesis el lugar de la experiencia es el criterio inclusive teórico, y eso es una cosa que yo lo valoro y te felicito por eso. De tu experiencia musical, esta es una tesis que evidentemente escrita por un músico, no solo porque yo sepa que eres músico, sino porque es fácil, quizá que hablo un poco de cerca, pero es fácil darse cuenta que es un músico quien escribe esto. Hay un ejercicio por pensar con qué hacer con la filosofía. Es una cosa que yo la destaco y la subrayo, y eso es el aire fresco del que te estoy hablando. Es un primer punto. En toda la trama de la tesis, yo me fui dando cuenta del lugar relevante de Levinas finalmente acá, ¿no? No recordaba que era tan levinasiano, la verdad es que no lo recordaba para nada. Claro, empieza un poco, ¿verdad?, como esto del decir, pero ya finalmente, hacia el final de la tesis, esto se va poniendo pesadamente levinasiano, ¿no? Se va poniendo ya definitivamente, hay como una decisión de interpretación también, que yo encuentro que es arriesgada, pero que es una cosa corajuda. ¿En qué sentido, verdad? Tomas el decir finalmente, que es una categoría que aparece en un contexto lingüístico, ¿verdad? Y tú la pesas o la encarnas. Y eso es un gesto de desplazamiento difícil, pero yo creo que tú lo logras perfectamente. Entonces, en este sentido, hay varias cuestiones que a mí me aparecen, que me gustaría que podamos conversar. Y quizá una primera cosa, a propósito del decir del bailarín, que es un decir que se juega en esta ecuación de mostrar y ocultar. Hay un cuerpo que se muestra al precio, como tú decías, de ocultar una materialidad que pesa, una materialidad vital, ¿verdad?, que sufre, que se sacrifica, dices por ahí, ¿verdad? Son palabras fuertes, ¿verdad? Y yo me pregunto si no será finalmente, me hace un poco de, ¿cómo decirlo? Me hace un poco de esta cuestión de la ocultación. ¿No será finalmente ese el tema, no será esa la condición de posibilidad finalmente, ¿verdad? De este otro cuerpo que es capaz de elevarse, ¿verdad? Y que
el espectador por lo menos tiene la impresión que aquí no pasa nada, ¿verdad? Que levita, ¿verdad? Y uno piensa que justamente que es un cuerpo que sufre, ¿no? Mi pregunta es si en este ejercicio tuyo también no hay ya una intención de una cierta filosofía, de una materialidad, pero de este tono, ¿verdad? Una materialidad espesa, una materialidad que sufre, que se ejercita, que se disciplina en el entrenamiento, ¿verdad? Si hay más bien un rescate de esa dimensión, ¿verdad? Si no hay un rescate de esa dimensión que justamente es la que uno no ve, como espectador no ve, justamente ni se imagina todo lo que puede hacer ese cuerpo que levita. Eso por una parte. Y por otra parte, otra cuestión que a mí me llama harto la atención, y quería ver si podías un poquito profundizar con esta idea de, claro, en esta doble militancia del cuerpo, vamos a decirlo, ¿verdad? Este cuerpo que se trasciende a sí mismo, ¿verdad? Y este movimiento de trascendencia que es capaz, ¿verdad?, de decir más allá de sí mismo, esas son tus palabras, ¿no? Yo lo que yo me preguntaba ahí en este gesto de trascender, ¿verdad?, este gesto de salida, tú lo nombras en algunas partes así muy como por el lado, así, la dimensión social finalmente, ¿verdad?, del decir del bailarín o del decir del intérprete, ¿verdad?, que es una actividad finalmente que necesita a otros, efectivamente, ¿verdad? O sea, la práctica es una cosa, pero justamente la escena es una actividad que necesariamente hace un llamado a la dimensión colectiva. Entonces, quería preguntarte un poco respecto a esa vocación social, se puede decir, también del cuerpo, ¿no? En el sentido de que baila con otro, interpreta con otro, ¿verdad? Necesita justamente al otro, yo creo, para configurar su decir, podríamos decir. Ya, pues, estamos hablando de decir, siempre pone en obra un cierto lenguaje, con autonomacia, ¿verdad?, es un decir colectivo, ¿no? Sí, me hace mucho sentido lo que dices y sí, me parece que la respuesta que voy a dar es bien eliminación. Porque justamente entre este presente y el misterio de la muerte lo que indica Levinas es que hay un lugar para la esperanza, y ese lugar para la esperanza es el que yo encontré en este intérprete. Me puse en la situación, hay uno de los videos que yo analicé justamente, que es el de 4 minutos 33 segundos, en que es una pantalla en negro, es decir, solamente es el gesto de meterte a YouTube, poner play y ver una pantalla en negro durante 4 minutos 33 segundos. Yo dije, ¿dónde se activa el decir aquí? ¿Dónde se activa la interpretación? ¿Dónde se activa el lenguaje? Entonces yo pensé, claro, se activa justamente cuando yo pongo el play. Y en ese play se activa. ¿Y quién es el espectador? Soy yo. Pero ¿quién es el intérprete? Sigo siendo yo. Entonces, yo entré a Levinas. Me acuerdo en los seminarios con Aicha Messina, cuando ella empezó a hablar del insomnio en Levinas. Y habla ahí de algo que a mí me hizo mucho sentido, de esa sensación de estar en la noche, Levinas lo describe tal cual, ¿no? En la noche, solo, sola, con una sensación de que el mundo se abre y uno es como que, bueno, es lo que dice pues, Heidegger, el arrojado a sí mismo, ¿no es cierto? Esta misma sensación de que el mundo se abre y uno está solo con el sí mismo y no hay ni una relación con nada. Desde ahí parto entrando a Levinas, pero Levinas siempre pone este lugar para la esperanza y esta situación ética de rostro y de relación con el otro. Entonces, para responder dos cosas, o sea, por una parte, creo que en el entrenamiento del cuerpo del bailarín y del músico, porque creo que yo en la tesis estoy hablando siempre de ambos, cuando el intérprete se somete a esta disciplina, haciendo dócil su cuerpo al lenguaje, claro, lo sacrifica, es doloroso, es duro, es difícil, es aburrido estar 4 horas, estoy pensando como pianista, 4 horas estudiando la misma cuestión un montón de rato,
es muy complejo, pero hay algo muy placentero en ese lugar. Y hay un éxtasis en ese lugar, y ese éxtasis está justamente en que yo tengo la impresión de que, si bien como intérpretes o en este hacer disciplinario nos ubicamos en este lugar entre el presente y el misterio de la muerte, en ese lugar que nos encontramos hay una abertura hacia los otros y hacia una relación con los demás. Y en esa relación con los demás, no solamente con un otro como ahora, sino que también con uno mismo. Es que cuando, más allá del insomnio, uno sale de esa idea de insomnio. Cuando estoy ahí, me reconozco a mí mismo que existo, que estoy, y ya no estoy solo porque estoy conmigo en relación al mundo. Me parece que esa es la situación como que explica esta forma de pensar que en este sacrificio del bailarín justamente hay algo que es esperanzador. Y creo que eso es lo que a mí me motivó de Levinas, que me pareció por sobre todo un filósofo que habla de una esperanza y de una esperanza en la relación con otro. Desde lo social, quisiera, claro, hablar un poco en esta idea de rostro de Levinas, en que indica, ¿no?, que cuando vemos al otro, no podemos hacernos los lesos de que el otro está. Yo hice un ejemplo en la tesis que habla de la relación entre un sordo y un oyente. Y lo puse porque es algo que yo viví. Yo trabajé 2 años con sordos. Entonces, yo recuerdo esa sensación de que me hablaban y yo no entendía absolutamente nada, porque no se entiende. Bueno, los que no tienen mucho entrenamiento vocal pasa eso. Sin embargo, yo recuerdo esa sensación que yo la reconocí en Levinas de el querer estar y tratar de entender. Y muchas veces recuerdo que no entendía nada de lo que me decía, pero decía sí o ya, para tratar de responder a esta apelación. Me parece que justamente el hacer de un intérprete se completa en la relación con los demás, en esta, no sé si es social, pero en esta relación con los demás, y en una necesidad. Yo creo que me atrevo a decir que el intérprete no solamente hace su música, sea intérprete en danza o intérprete en música, no solo hace su música por el éxtasis que implica como regocijo con sí mismo, sino que también porque necesita salir hacia el otro y construye un decir con el otro y construye una relación con el otro, y en eso consiste un poco la vida, ¿no? No sé si explica algo. No, sí, eso es porque quizás claro, la palabra social está como cargada, pero simplemente los otros. O sea, todo lo que significa la matriz intersubjetiva como necesaria, que es lo que pone en obra finalmente el decir. Eso yo creo que está. Tú lo dices, quería solamente asegurarme que quería que lo dijera de nuevo, porque y entonces en ese sentido, Leonora, este movimiento trascendente del cuerpo, ¿verdad? Sería aquí uno puede preguntarse qué trasciende, ¿okay? ¿Para ir a dónde? Es la pregunta que termina se ilumina, ¿okay? El sujeto trasciende, pero ¿para ir a dónde? Interesante ese movimiento. En tu caso, ¿verdad? Esa trascendencia no se etiza, no se etiza. Eso me parece muy bien, porque esto es música. Entonces, ese gesto yo lo encuentro también muy saludable con el propio pensamiento de Levinas, ¿verdad? O sea, hay un movimiento que no marca ningún tipo de que nombra a los otros, hay un decir en el que se conjugan muy bien estos componentes, ¿verdad? Sin etización posible, ¿no? Eso. Así que me parece. Yo dejaría hasta aquí por lo menos en esta primera ronda. Ya, a mí me gustaría preguntarte algo, Eleonora. Me llamó mucho la atención la tesis y hay una idea que me da vuelta, que es la idea del sujeto. Tú haces un recorrido donde pasas por el ballet, la danza moderna y llegas a este esquema, ¿no es cierto? Pero mi pregunta es, ¿qué pasa si trascendemos la idea de coreografía o de partitura? ¿Qué pasa con el intérprete y su decir?
Lo mismo pienso con respecto a la idea del entrenamiento. ¿Incide el entrenamiento en otra forma de decir? Hablamos del decir o los decires de este intérprete. Me gustaría que profundizara un poco y pudieras comentarnos cómo ves tú si hay una particularidad o un matiz que nos permita vislumbrar ese aparecer, ese lugar enunciativo en el fondo del decir del bailarín. Pero tú dices más allá de estas concepciones como... Lo digo de un lugar súper como cotidiano. El otro día escuché a una bailarina que decía, uno va a transitar por todo, por todas las coreografías, por todas las partituras. Entonces ahí es donde me pregunto yo, ¿dónde comienza a surgir ese decir? ¿Qué es ese decir del que baila? Sí, me cuesta responder eso por una razón. Hay una parte en la investigación que me pregunté algo así, no sé si lo recuerdan, en que yo hablo de que qué pasa cuando yo descubro en un vecino que va caminando las mismas cosas que veo en un bailarín arriba de un escenario. ¿Cuándo empieza la danza? ¿Cuándo termina? ¿Por qué ese vecino no estaría bailando o por qué sí estaría bailando? ¿No? Es una pregunta, yo no siento que la haya resuelto en la investigación, creo que tampoco fue mi intención resolverla porque yo justamente me quise encuadrar en lo que tú estás diciendo, o sea, hablar de una tradición, hablar de una situación que tiene que ver con una institucionalidad del arte de la danza. Pero sin embargo me lo pregunté y me lo vuelvo a preguntar ahora que tú dices, ¿no? Hay un aspecto ahí que tiene que ver con cuándo surge este decir que va más allá como de la, si que te estoy entendiendo bien, de estas situaciones como que son propias al lenguaje que compartimos quienes estamos en el gueto de la música o de la danza, no sé si va por ahí. A mí me parece, y quizá eso es, no, me acuerdo que una vez lo leí en Adorno eso, ¿no? Que en el fondo aparece la decisión de uno, y un poco es lo mismo que le decía a la Claudia recién, como cuando pongo el play en esa obra, ¿no? Creo que la danza o el decir de la danza aparece en la decisión de que eso se transforme en danza o en música. Yo soy una seguidora de John Cage y claro, justamente John Cage eso es lo que está planteando todo el tiempo, ¿no? Que tiene que ver con dónde pongo el lugar de los sonidos y cómo esos sonidos se transforman en algo significativo para nosotros. Lo que sí me parece súper importante es que este decir, justamente como decía la Claudia, o esta trascendencia no nos lleva a ninguna parte, o nos lleva a una relación con el otro, pero es una relación indefinible con el otro, y eso es lo interesante, porque cuando el sordo arma este lenguaje y yo no le comprendo, igual me conmuevo en el sentido de que quiero comprender y quiero que él me entienda también cuando yo le hablo, en el ejemplo que decía hace un rato atrás. Por lo tanto, tengo la impresión que este decir tiene que ver con, justamente, por una parte, una decisión, pero también tiene que ver con el poder construir un lenguaje que no diga nada. Y por eso es que yo me tomo ahí del decir el ignaciano, que parte del análisis del poema. Me parece que es sumamente importante, más allá de las intenciones creativas que tenga un autor, que uno quiera decir algo concreto, una acción política, contar una historia, hablar de alguna cosa. Más allá de eso, creo que donde se profundiza el lenguaje artístico es justamente cuando el lenguaje artístico no dice absolutamente nada, o dice cualquier cosa, o dice lo que el otro quiera decir. En términos súper banales, es como cuando uno estrena una obra y vienen y te preguntan, ¿y qué quisiste decir? ¿No es cierto? Y entonces uno siempre dice, bueno, ¿y qué importa lo que quise decir? En realidad lo importante es qué es lo que ocurre ahora, porque seguramente incluso lo hemos vivido, lo que yo quise decir cuando empecé a hacer la obra ya no tiene nada que ver como cuando la estrené.
y tampoco va a tener que ver con lo que pasa al día siguiente y etcétera. Y me parece que entonces este decir, por eso tiene esta consistencia temporal, que no se encadena, porque como decía ahí, en el momento que surge, se muere y ya no sabemos qué es lo que es, como el sonido, ¿no? Que aparece, mis palabras ya se las llevó el viento, aunque esté grabado en eso, porque cuando lo veamos ya no va a ser lo mismo, es esta misma situación, y al mismo tiempo está ocurriendo esto de que en el fondo la fuerza significante del arte tiene que ver con no decir nada, un poco esa es la idea. Pero no es justamente ese no decir nada. ¿Cómo? No es justamente ese no decir nada. Ya. Porque acabas de terminar la frase, el canal o la posibilidad de romper con el paradigma lingüístico del decir, y proponer un modo de comunicación a propósito de la noción de experiencia que se mencionaba anteriormente, distinto, en donde justamente los sonidos, el tacto, que trabaja Levinas también, de paréntesis, se transformen también no en un lenguaje, sino que en una posibilidad de experiencia, en el hacer coreográfico del intérprete. Sí. Más que dejarlo como algo trascendente al cual no vamos a llegar nunca. Porque en el fondo la estrategia que yo leí en el escrito, y aprovecho de tomarme de esa respuesta, es justamente dejar eso abierto a una trascendencia, ese espacio de la comunicación. Pero, digamos, desde mi expertise dentro de los estudios teatrales y dancísticos, todo el mundo de lo performativo es justamente un canal, no el único, por supuesto, un canal que lo que hace es no trascender, sino que transformar en inmanencia aquella trascendencia. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice. Sin embargo, creo que el ejercicio que yo hice en esta investigación era justamente no dedicarme a eso que estás diciendo, sino que era justamente tratar de investigar una cualidad muy antigua, y es una cualidad quizás que está incluso obsoleta y que quizás vaya a desaparecer también, que es justamente la interpretación más tradicional, es esta interpretación que es muy difícil hablarla cuando uno no la ha trabajado, que se transfiere de maestro a discípulo y de discípulo a discípulo, y etcétera, y que tiene que ver con una conciencia práctica y que tiene que ver con un hacer que no se puede describir, con un hacer que cuesta, que yo ni siquiera yo alcanzo ahí, a pesar de que hago el esfuerzo gigante de poder decirlo, ¿no? en esta investigación, y que justamente no se refiere exactamente a este hacer actual. Yo creo que ahí es donde, porque cuando muestro lo de la Lucinda Childs, eso podría ser, no tendría por qué ser una obra de danza, eso podría ser una performance, o sea, totalmente, tiene todas las características y nadie tendría para qué analizar aquello como danza, y tendría un valor estético tanto mejor quizás que si lo analizamos como danza. Pero el ejercicio que yo intenté hacer era justamente tratar de analizar una experiencia, una expresión como esa, quizá una performance, desde esta manera de mirar que es antigua, que es tradicional y que tiene que ver con la interpretación. Cuando yo estudiaba piano hace hartos años atrás, cuando era chica estoy pensando, yo recuerdo el profesor cuando te dice tienes que interpretar mejor, tienes que ser más expresivo, tienes que decir más, y uno no entiende qué es eso, porque entonces uno se mueve más, uno alarga algunas notas, acorta otras, y el profesor te insiste que no es eso lo que tú tienes que hacer, es algo que él no te puede decir, te puede mostrar, te puede indicar, te puede llevar, y que uno con la experiencia de repente empieza a entender. Es como que, por eso me sirve mucho el decir de Levinas, porque justamente no dice,
pero dice en algo que es indecible, dice la Paulina Mellao en algún minuto, esto indecible de la danza, ¿no? Es como... Entonces tengo la impresión de que tú tienes toda la razón con lo que estás diciendo, pero el ejercicio que yo hice fue tratar de analizar esta forma de hablar de la danza desde este lugar que es más tradicional. Yo sé bien poco de teatro, pero intuyo en esta investigación que justamente hay una manera ahí de quiebre respecto a cuál es la interpretación del actor. Y creo que el actor puede jugar mucho más con estas dos formas de decir, interpretar o exponerse. Sin embargo, creo que cuando el músico o el bailarín trabaja su lenguaje, está obligado a interpretar. Un poco eso es como lo que yo estoy diciendo acá. Y cuando no interpreta y no dice este saber indecible, empieza a hacer un hacer performativo o quizás más ligado a exponerse en la escena. Un poco eso es lo que me pasa. Bueno, me toca. Sí, toca. No, yo primero que nada, Leonora, te quería felicitar también por ya estar en esta instancia y bueno, por la tesis que presentas, porque yo también coincido que me parece una tesis bien interesante en varios puntos y que de alguna manera efectivamente yo coincido con Claudia que hay una cosa relativa a la experiencia y que también en tanto músico me pasa que me deja en una situación un poco partida a propósito justamente de esta última pregunta, ¿no? Porque entiendo la pregunta de Andrés, en cierta medida también comparto algunos de los puntos desde los cuales se plantea, pero a la vez también entiendo ese lugar particular del intérprete, de uno cuando estudia un instrumento y que por lo tanto efectivamente hay un proceso que tú denominas como de interpretación más tradicional, ¿no es cierto?, en términos de que efectivamente hay una modificación relativa al cuerpo, hay una cuestión, en cierta medida, como tú lo nombras, un cierto sacrificio, ¿no? Y que por lo tanto el intérprete de danza al cual tú apelas en la tesis es claramente aquel, ¿no? Y de hecho los ejemplos que propones son esos. A mí una sola cuestión que me parece ahí compleja conceptualmente en relación con eso es que efectivamente si bien apelas a ese modelo y de hecho es bien particular, me llamó la atención tanto en la tesis como ahora que lo mencionabas, ¿no? Cuando hablas de fenoménicamente del cuerpo del bailarín, ¿no? Y pones a Lucinda Childs, a Nureyev, que uno diría, ok, pero fenoménicamente es el cuerpo del bailarín, ¿por qué? ¿No? Y es porque de alguna manera pareciera ser que es justamente el cuerpo en el cual está inscrito ese proceso de sacrificio técnico, y en esa medida, ¿no es cierto?, entonces se está generando una homologación abierta relativo al bailarín, a un modelo también de bailarín, pero eso no está explicitado, sino que está simplemente asumido, ¿no? Como que el bailarín fuera siempre aquel que tiene que pasar por ese proceso de sacrificio técnico. Pero por otra parte también teóricamente ahí hay una cuestión un poco ambigua en la medida en que tú señalas también que claro, todo, incluso el caminar requiere una técnica, pero entonces se va hacia el otro lado del proceso técnico y entonces estar parado es una técnica, ¿no? Y en ese sentido, claro, el problema ahí aparecería, o me parece coherente las preguntas que se han planteado en donde aparece ahí la pregunta de, bueno, entonces ¿en dónde empieza, ¿no es cierto?, la posibilidad de definir un cuerpo del bailarín si todos poseemos una técnica, pero de pronto la tesis reconoce específicamente un modelo que es directamente el ballet, más bien dicho, ¿no es cierto?, como dentro del desarrollo, como aquel lugar en el cual se va a entender ese modelo de intérprete, como tú lo señalas, ¿no? Entonces, en ese sentido para mí hay algo ahí que efectivamente queda un poco
indeterminado en el proceso de la tesis en el problema de la relación entre técnica y cuerpo, porque finalmente también es un problema, va apareciendo por ahí, o como que apareciera la idea de que hay algo así como una posibilidad de un cuerpo sin técnica, pero también a veces se niega, porque no, todo, incluso ya el pararse y el andar es técnico, pero entonces también ahí aparece una pregunta respecto de, bueno, y si no existe un cuerpo técnico, o si existe un cuerpo sin técnica, ¿cómo es posible pensar aquello? ¿Cuál es la relación del problema de la técnica con el cuerpo? Justamente en un contexto en donde hoy en día el problema de la técnica es un problema, sobre todo en el ámbito de las artes escénicas particularmente, ¿no? Entonces ahí en donde hay un punto en relación con la interpretación que me parece que me gustaría de repente como ahondar un poco más, ¿no? A propósito de esto último que tú estás diciendo. Eso en relación con lo que se venía diciendo, pero para mí hay una pregunta que me queda más radicalmente después de leer tu tesis, o sea, que me queda como la gran duda después de leer tu tesis, y que para mí es la más compleja un poco, porque tiene que ver justamente con el elemento central que tú defines en la tesis, y que de hecho tú haces esa misma pregunta hacia el final de la tesis, pero yo nunca logré entender cómo la dilucidaba y la respondía, que es ¿por qué llamar a esto música? O sea, ¿por qué llamar a esto que has definido y que finalmente es la generación de una cierta trascendencia interpretativa, la generación de una cierta tensión y distensión interpretativa, que tradicionalmente, por lo menos tal como yo personalmente lo entiendo, a partir de la tradición estética y sobre todo del contexto de cómo, por ejemplo, que tú haces la mención ahí, el mundo griego va a definir aquello, tradicionalmente uno podría pensar aquello como ritmo. Y la pregunta es ¿por qué la necesidad de denominarlo música? ¿Por qué denominar a aquello que tú denominas la musicalidad de la danza o el decir musical del bailarín, denominarlo específicamente como música si podríamos hablar con esos mismos parámetros de, claro, el ritmo de la danza y por lo tanto no asimilar uno a lo otro, porque finalmente más allá del proceso que yo diría hay un proceso de lectura muy compenetrado con la danza y más allá de aquello finalmente igual es una asimilación de la danza a la música. Entonces, ¿por qué no dejarlo en la idea simplemente de el ritmo y la generación de tensiones y distensiones en la danza y señalarlo como música y como una música inaudible, por decirlo de algún modo, porque entiendo la metáfora, me parece una metáfora muy interesante, pero cuando ya deja de ser metáfora y empieza a transformarse en un problema teórico, encuentro que ahí es donde claro, yo me acuerdo en mi misma tesis también ocupaba una cuestión muy similar, que era la idea de la música callada, que era de esto de San Juan de la Cruz, etc. Pero efectivamente, más allá de la metáfora, tú acá lo estás utilizando teóricamente, ¿no? Y estás por lo tanto asentando aquello como el elemento de hecho nodal de la tesis. Y yo personalmente, una vez ya habiendo leído la tesis, habiendo escuchado tu exposición ahora, todavía no logro entender bien por qué aquello que podríamos pensar como ritmo, llamarlo específicamente música. Toda vez que también, aprovecho de entrar ahí corto, toda vez que yo también tengo una cierta curiosidad de entender o de no haber entendido, en la misma línea, si tú diferencias música de sonido, porque en muchas partes da la impresión de que fueran similares y no lo son. O sea, los sonidos crean música, pero no al revés necesariamente. Entonces, de alguna manera, es la misma pregunta, no tengamos en la pregunta de Camilo. Gracias por las preguntas, porque son muy fundamentales en el trabajo. Esa es una pregunta, la primera que hiciste, que me hicieron en el proyecto de tesis y también en el examen de acreditación. Y bueno, veo que todavía no queda clara. Es una vieja pregunta que todavía parece que aún no queda clara. Claro, hay un ejercicio que yo hago, que yo creo que lo hago porque me gusta ser pesado, nada más que por eso. No tiene más explicación que aquella, que es partir con el ballet clásico. Yo parto la tesis con el ballet clásico. Y claro, parto con el ballet clásico, yo creo, porque cuando yo hago este ejercicio de investigación teórica, filosófica, estética, qué sé yo,
compongo. Yo estoy componiendo en esta cuestión. No puedo desligarme del ejercicio composicional cuando estoy haciendo esta obra. De hecho, obra. Es así la veo, ¿no? Entonces, por lo tanto, como me enseñó mi maestro de composición, yo juego con los materiales y voy mostrando cartas y voy quitando otras y voy haciendo un juego. Y como decía el maestro Cirilo Vila, tú eres un mago que estás haciendo una serie de ejercicios para conducir a tu interlocutor por el camino que tú quieras conducirlo, que es un camino, como decíamos hace un rato, indecible, que intenta generar una subjetividad. En ese hacer del que no me puedo desligar, y yo creo que no quise desligarme, yo escojo partir hoy, en el siglo XXI, cuando trabajo en un departamento de danza contemporánea, escojo partir una investigación en danza con un ejemplo del ballet clásico. Eso fue un juego, y fue un juego que me ha costado caro, sin duda, porque es tercera vez que me preguntan lo mismo. ¿Qué quise decir yo con eso? Yo quise rescatar en el ballet clásico un valor que yo creo que aún se mantiene en la danza contemporánea. Eso es el juego que yo quise hacer. A pesar de que el lenguaje del ballet clásico me parece que está muy lejano al lenguaje de la danza contemporánea, me parece que un bailarín, yo lo creo, de verdad lo creo, a pesar de que es una discusión en nuestro departamento, que efectivamente un bailarín contemporáneo no necesita del ballet clásico para formarse como bailarín. Lo creo absolutamente. Sin embargo, creo que hoy en día, y quizás eso cambie, creo, y por eso yo digo muchas veces en la tesis que me estoy enmarcando en un horizonte de obras. No estoy tratando de apelar a toda la danza, sino que estoy tratando de apelar a un horizonte de obras, algo que hablamos ahí con mis compañeras, de una institucionalidad de la danza que se enmarca en una situación muy específica. Incluso voy a decir, nuestro país y nuestra universidad, incluso, en ese lugar, siento que sigue sonando el ballet clásico hasta en el gesto más contemporáneo. Y eso fue un poco lo que yo quise decir cuando parto con este ejemplo del ballet clásico. Mi proyecto de tesis y mi examen de acreditación, el único ejemplo que exponía era ese, ningún otro. Y mi esfuerzo fue difícil, ¿no? Justamente fue, a pesar de que yo ponía ese ejemplo en el inicio, tratar de demostrar esto que estoy diciendo, es decir, que la danza surge desde un primer paso y que en ese primer paso se está jugando una técnica y una disciplina. Y en ese sentido que yo puedo pensar la danza desde este gesto. Recuerdo una obra de la Nuri Gutés en que ella se instala en una vitrina quieta con un abrigo y hay un video de ella bailando al lado, ¿no? O sea, en esa inmovilidad total se instala la danza. Lo que yo estoy tratando de decir ahí, desde esta manera composicional, digamos, me defiendo desde ahí, es que hoy en día no nos podemos desligar de esa situación de ballet clásico, de esa situación técnica del ballet clásico y de esta tradición. Creo que aún, por lo menos en nuestro quehacer dancístico actual, no nos desligamos. Y algo debe haber ahí, pienso yo, y lo dejo, ¿no?, para quien lo pueda responder, que todavía nos es muy fundamental. Ese valor es el que yo llamo que es musical. Es casi una transferencia. Podría haberlo llamado ritmo, y es cierto, porque en realidad todo el análisis que yo hago tiene que ver con el ritmo. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos composición, voy a hablar de la composición musical, lo que estudiamos es formas de poder transformar una realidad tal en una situación sonora que describa rítmicamente esa otra realidad. Es como que yo descubro el ritmo de esta mesa y en ese ritmo de esta mesa lo transfiero a música, imitando, representando, generando una situación en que esa materialidad de la mesa
que la encuentro como ritmo, la transfiero a esta materialidad del sonido sonoro. Esa es la situación y creo que por eso es que para mí resulta tan insensible estas dos particularidades, o sea, de ritmo, esta relación entre ritmo y música. Ahora, en la investigación me sorprendí con que no era solo una intuición o un deseo mío, quizás, ¿no? Sino que era una realidad, porque cuando comienzo a analizar el concepto de ritmo, me encuentro con esta idea de que ritmo viene de la palabra reo, que es yo corro, ¿no es cierto? Y que a su vez tiene estas dos derivaciones, arsis y tesis, arsis, elevación del pie, tesis, apoyo del pie, y que justamente se marca en este principio coreográfico del andar, del caminar, y eso lo visualizo con esta afirmación de Aristóteles, en que para que exista el sonido tiene que haber algo que se mueva y choque contra algo, y entonces me doy cuenta que esta palabra ritmo, que bien al final nos construye todas las cosas, porque finalmente en el ritmo de cómo se dan las palabras y en el ritmo de cómo se dan las ideas es donde vamos construyendo el mundo que está a nuestro alrededor. Más bien la palabra ritmo podría ser realidad, incluso la palabra ritmo nos podría decir, podríamos hacer esa analogía, ritmo es la realidad. En esa situación de ritmo me doy cuenta que pareciera ser que la realidad es en tanto sonora y es en tanto en movimiento. Y claro, hablo de sonidos, hablo de música, hablo de movimiento, hablo de danza. Es cierto que estoy ahí moviéndome todo el rato en aquello, porque me pareciera que entonces la realidad, el ritmo, que en realidad es la realidad, es una construcción entre sonidos y movimientos. Y eso es lo que vemos, eso es lo que percibimos. Eso estoy hablando de una situación bien como global de la investigación. Y al mismo tiempo, cuando pensamos en esto, me doy cuenta que pareciera ser que esta realidad entonces siempre es sonido y movimiento, y que por tanto se transforma en música y en danza cada vez que nosotros queramos transformarla en ello. Podemos escuchar siempre cuento esta cuestión cuando hago clase. La vez que fui a Caleta Tortel y me encontré con todas las ranas cantando alrededor mío, y entonces cuando el canto de las ranas no toca con su belleza, entonces este canto se transforma en música, pero se transforma porque nos toca con su belleza, por el deseo de nosotros de generarlo. Ahora, yo estoy explicando de dónde viene todo esto, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo que es un problema que yo también consideré cuando estaba investigando y cuando terminé la tesis también, ¿no? Que dije que interesante todo esto que he llegado a descubrir, de que finalmente todo es música, todo es movimiento, todo es danza, todo es sonido, y hago las transferencias para un lado y para el otro, y podemos hablar de música o de sonido indistintamente, podemos hablar de danza o de movimiento indistintamente. Interesante todo esto, pero claro, siempre me volvía, y por eso quise partir con aquella cuestión práctica y tangencial. De repente yo tengo que enseñar música a un grupo de bailarines. ¿Qué le enseño? ¿Por qué tengo que enseñarle música a un grupo de bailarines? ¿Cuál es la razón de enseñar música a un grupo de bailarines? ¿Por qué en el siglo XVI la música era la que comandaba la danza? ¿Por qué en el siglo XVIII el ballet clásico estaba en relación a estas obras musicales? ¿Por qué Mary Bigman decide decir no más música y ahora la música viene del impulso del cuerpo? Hay algo ahí que está ocurriendo entre estos dos lenguajes, ¿no? Que están como entre conflicto, entre que se completa uno con el otro. Algo está pasando ahí, y es cierto, yo me quedo, finalmente lo dije muchas veces, como leyendo la tesis, decía que impresionante cómo danza y música parecieran ser una sola cosa en algún sentido, y que pareciera ser que danza y música finalmente es interpretar, porque la conclusión final de la tesis es que
interpretar pareciera ser hacer música o danza, pero llamamos música por esta cuestión de que finalmente el movimiento siempre culmina en la música, o sea, lo que queda es el sonido, ¿no? Es por eso que finalmente escojo hablar de música, incluso cuando estoy hablando de danza. Y porque eso es lo que culmina, lo digo en algún minuto, el ritmo y por tanto la percepción se hace en el sonido, es ahí donde aparece la realidad en ese sentido, ¿no? Si todo es ritmo, y el ritmo está hablando de la realidad, ¿cuándo aparece la realidad? En el sonido damos cuenta de aquello. Pero para terminar, estoy de acuerdo que justamente toda esa lucubración de repente, no en toda la tesis, pero en varios momentos, nos aleja del problema primordial, que tiene que ver con este aspecto más esencial. Sí, pero incluso en esto último que estás diciendo, porque efectivamente ya uno puede considerar esa preeminencia relativa al sonido, pero y ahí yo creo que también hay una distancia teórica e interpretativa entre dos maneras también, porque en ese sentido, claro, Levinas, a propósito de lo que se señalaba que tu tesis tiene una carga levinasiana súper fuerte, es un optimista finalmente, ¿no? Pero en ese sentido, a propósito del ejemplo de los niños sordos, y a lo mejor esto es políticamente también súper incorrecto, pero hay experiencias relativas al mundo que están negadas al sonido. Y por lo tanto, en ese sentido, por mucho que uno pueda hacer analogía y que efectivamente pueda llevar el problema del sonido al movimiento, y estoy de acuerdo contigo, fenoménicamente también, el sonido siempre se va a producir de un movimiento y por lo tanto hay una relación entre... Pero hay un nivel de percepción que denominamos sonoro que en algún punto no se tiene. Y en ese sentido, y ahí por eso digo, podemos discutirlo y creo que más bien tiene que ver con posiciones diferenciadas más que con... Un sordo nunca va a saber lo que es la música. Pero hace música. Puede hacerlo, pero nunca va a saber lo que es la música. Puede saber lo que es el ritmo, puede saber lo que es la vibración, puede saber lo que es el movimiento, pero en términos de música, tal como tú dices, porque hay un tema que tiene que ver ahí con el sonido en particular y con un modelo de percepción que efectivamente es más complejo. Yo insisto, esa es una posición y una posición discutible, pero en ese sentido es ahí en donde para mí yo concuerdo contigo en términos del problema perceptivo y por lo tanto a nivel perceptivo yo diría que incluso hay antecedentes relativos a esa relación más allá del siglo XVI relativo a la relación entre música y danza, y no nos olvidemos que a propósito de lo mismo que tú señalas, la palabra de ritmo en el contexto griego tenía que ver con, más bien dicho, con una conformación del tiempo, y esa temporalidad para los griegos estaba manifestada en elementos que para ellos no había mucha diferenciación entre poesía, danza y música, ¿no? Entonces, en ese sentido, porque se entendía que en toda esa práctica había una conformación tensional y distensional relativa al tiempo, y de alguna manera se entendían como problemas en el tiempo, pero eso no confundía la naturaleza del medium relativo al desplazamiento de esos elementos, ¿no? Y efectivamente ahí es donde hay un problema para mí de medium, por decirlo mismo, ¿no? Es decir, la música tiene un medium en particular que es lo sonoro, que por supuesto ahí podemos entrar después en la discusión relativa a la subjetividad, y que eso va a ser otro tema, y yo creo que también es otro tema, porque en principio recordando también otros campos de trabajo, es decir, por ejemplo, en el contexto filosófico de fines del siglo XVIII, principios del XIX, va a aparecer esta preponderancia de la música como problema filosófico, ¿no? Y de hecho tenemos un Schelling que está diciendo que el arte es el órgano de la filosofía, y a la vez después diciendo que todo arte es musical, que cuando se hace bien es música, ¿no? Pero efectivamente hay un problema relativo al proceso de representación del saber y del conocimiento, que algo toca esto que tú señalas del decir levinasiano, pero que no es lo mismo que aparece por lo menos o como yo lo leo en la tesis relativo a la noción de musicalidad, porque finalmente la noción de musicalidad, incluso cuando tú analizas en el último capítulo, es una noción que se mantiene en un ámbito súper fenoménico, tal como la trabaja. Entonces cuando es ahí en donde yo digo, bueno, pero si se mantiene en un ámbito fenoménico, ¿para qué traspasar eso para acá en relación con la danza? ¿Por qué no hablar fenoménicamente de la danza como un problema de ritmo en el ámbito de lo kinético, de lo espacial y lo corporal? Entonces, pero creo que ahí más bien hay una cuestión de acuerdo o desacuerdo en términos teóricos, ¿no?
Sí, hablando- pero hablando a antes de propósito de eso mismo, para decirte algo, Tranquilo. es que me parece importante decir que, claro, que respecto a lo que estás diciendo, quiero aclarar de todas maneras que hay una decisión de parte mía que tiene que ver con pensar que sí la música está no solo en el oído. Y yo creo que ahí es donde estaría esa diferencia. Es que yo puedo concordar con eso, ese es el punto que yo señalo. Si yo puedo, y de hecho, cuando yo lo trabajé en mi tesis, también trabajo una cuestión muy similar. El punto es que en el proceso de análisis musical que tú señalas en la tesis, eso yo no lo noto. ¿Cachai? Ese es el tema. O sea, puedo entender que, y puedo compartir incluso que la música, y de hecho, porque yo creo, y en ese sentido, mi tesis ahí es que la música es un problema de la subjetividad, más que de la vibración de la onda en el espacio, ¿no? Pero en ese sentido, cuando tú trabajas la noción de música en la tesis, estás trabajando nociones desde un punto de vista bastante fenoménico. Entonces ahí es donde la transferencia al registro kinético, al registro dancístico, más bien como música muda, es donde me queda un poco claro, como que no logro entender bien. Y complementando con eso, me gustaría leer un texto que preparé para leerlo también en... Sí. Después. No, sí, El informe. Sí. Bueno, entonces no lo voy a leer, pero sí aprovechando de decir eso, teniendo diversas experiencias dentro de la práctica de la danza. Estoy pensando en Lava, estoy pensando en la Mary Bigman, estoy pensando en Sarah Duncan, estoy pensando en bailarines actuales, contemporáneos, y también en teoría de la danza, que existe toda una teoría de la danza que se hace cargo del problema del ritmo, que proponen temáticas en torno al espacio, al tiempo. El propio John Cage que tú citas se dedica a trabajar esa problemática y se hace cargo de esa trascendencia o de esa mudez. En el fondo lo que hace John Cage con su obra 433 es justamente demostrar que siempre hay sonido. Y por lo tanto, en ese siempre hay sonido no solamente nos retrotrae a una tradición antigua, sino que nos está proponiendo una nueva visión, una nueva perspectiva respecto a el problema del sonido y el conocimiento a través del sonido. Entonces, ahí es donde yo también me hacía esa pregunta, ¿dónde quedaron todas estas otras personas, que no hay que revisarlas todas, pero en el fondo, ¿dónde quedó por un lado el acervo de la práctica dancística del siglo XX? Que está hablando del problema de que no existe tal mudez, ¿sí? O por lo menos que proponen otros caminos, ¿sí? Y de la teoría de la danza, ¿sí? Los estudios dancísticos que han elaborado concepciones teóricas a raíz de esas prácticas, ¿sí? Para dar cuenta de ese problema, ¿sí? Ahí es donde me quedaba a mí también un cierto vacío, un lugar donde yo decía, sería interesante que en este planteamiento la tesista hubiese podido proponer, ¿no es cierto?, un camino, ¿sí? Un camino que más allá de Levinas, ¿sí? O con Levinas, ¿sí? Pudiera entrar en diálogo con otros artistas, porque el ballet clásico es un ejemplo clásico y tradicional de que sirve para contrarrestar muchas cosas, ¿sí? Lo hizo también Isidora Duncan en su momento. Utilizó el ballet clásico para contrarrestar una nueva propuesta, ¿sí? Pero de algún modo vale la pena, creo yo, justamente para los planteamientos que tú estás planteando dentro del escrito, preguntarle a esos otros artistas cómo salieron del embrollo, ¿sí? Porque lo hicieron, ¿sí? Y hay harta teoría y teoría desde la práctica, ambas cosas, en torno a esa problemática por una parte. Por otro lado, me pareció muy interesante lo que dijiste cuando le estabas respondiendo a Camilo, de que tú ves que mucha de nuestra danza contemporánea tiene de ballet. ¿Te entendí bien? ¿Sí? Tiene de ballet. Yo estoy de acuerdo con esa hipótesis inicial. Pero por lo mismo me hago la pregunta y digo, si es así, ¿por qué tratar al ballet de... la palabra que tú utilizaste fue... no tengo la palabra inorgánico ahora en mente, pero era otra palabra que utilizaste, el ballet en el fondo, el ballet romántico, clásico, como una instancia
Lo tengo en audio. Permiso. Que de alguna manera cuarta con este cuerpo vivo, con este cuerpo sensible, cuando en realidad quizás no lo es así tampoco. Yo me preguntaba, voy a seguir pensando un poco, yo me preguntaba si podemos hacer justicia al ballet antiguo, ¿sí? Hacer justicia al ballet antiguo si solo revisamos a Carlos Pérez Soto, o solo revisamos a Fratini, o un par de textos, ¿sí? Porque si no pasamos demasiado rápido por una tradición y como quedamos por entredicho o la entendemos con ciertas ideas muy preconcebidas, ¿sí? Pero en el fondo el ballet clásico, si tuvo el cuerpo para el ballet clásico, tenía una importancia radical, fundamental, y el cuerpo vivo era muy importante. Hay muchos textos actuales que hablan del ballet histórico a propósito de litografía, ¿sí? Y referencias donde se trata ese problema. Mi punto está, para que se entienda el tema, mi punto está en que yo siento que en los capítulos de cuerpo e interpretación, ¿no? Dedicas al ballet y la interpretación, siento que son capítulos que yo personalmente no los encuentro bien logrados, porque en el fondo son capítulos donde no hay un debate profundo respecto a las problemáticas que emergen en torno a la disciplina dancística del ballet en contraposición con otras temáticas, y por otro lado tampoco hay un debate respecto a los modos de interpretación que ha generado la propia danza a lo largo del siglo XX en adelante, por lo menos algunos tratamientos en torno a eso. Creo que, y hay un momento bien sintomático creo de tu tesis, que es cuando abres el tercer capítulo, en donde citas a este poeta mapuche, sí, exactamente, donde me puedo dar cuenta, o creo darme cuenta, en el fondo, después de leer ese tercer capítulo, que ese tercer capítulo está mucho más vinculado con la búsqueda que tú estabas haciendo, ¿sí? Y entra en un diálogo mucho más potente, por ejemplo, con el ejemplo con el que inicia la tesis, el ejemplo de la experiencia de clase, con el que abriste hoy día también la exposición. Creo que es interesante cómo tanto el ritmo, que es una categoría fundamental dentro de tu tesis, el pulso, la acentuación, todas estas categorías pueden entrar en diálogo con el hacer del bailarín en el marco de la coreografía de la danza. Pero no me queda claro, o no puedo entender en qué medida un ejemplo como el del ballet romántico, ¿sí?, no entra en diálogo con la propia danza, el acervo de la danza, ¿sí? ¿Sí? Que está hace mucho rato trabajando el tema del cuerpo vivo, del cuerpo que defeca, ¿sí? O sea, hay muchos ejemplos que te permitirían o te hubiesen permitido transitar en problemáticas que pudieran haber respondido más allá de la mudez, que me deja a mí como en un lugar, sí, como que es el bailarín el único que puede decir eso. Bueno, es mi elección. Yo creo que así tendría que responder. Es la elección que hago porque en el fondo lo que a mí me interesa, más allá de hacer... Pero uno conversa con disciplinas también. Sí, claro, por supuesto. Por eso te digo, es una elección que hago, que la elección es conversar con la experiencia de interpretar. Yo diría que esa es la elección que yo hago, y para poder conversar con la experiencia de interpretar acudo a un análisis de lo que tiene que ver con el sentir hacer música y con lo que yo creo que significa sentir hacer danza. Esa es la elección y en eso se basa el desarrollo. Entonces podría haber acudido a otro tipo de manera y de tránsito, pero habría abandonado ese deseo mío, que era el poder analizar este sentir hacer música y lo que yo creía que era sentir hacer danza. Acordémonos que en realidad el punto de partida de esto es poder generar una relación, un diálogo y un acercamiento con un otro que maneja un lenguaje que no es el mío, un bailarín. Yo soy músico, un bailarín, y es desde ahí cómo yo me comunico con ese bailarín, cómo encuentro lugares en común, el ritmo, el pulso, el acento, la lógica, la dinámica, y cómo me doy cuenta en ese trayecto que encuentro otros lugares en común, que son la trascendencia, el cuerpo,
el sacrificio, el disciplinar el cuerpo, son lugares con los que yo me encuentro en la investigación. Y ese es el camino que yo escojo en realidad, poder dialogar con este ser intérprete, en realidad, eso. O sea, si no sé si hay otra vuelta o si hay más preguntas. Aunque no me corresponde, no puedo hacerlo, pero igual quería hacer una última observación solamente. Esta es una tesis, como decía Claudia en algún minuto, bien corajuda, encuentro una tesis bien arriesgada, ¿no? Ahora tomo el símil. Me estaba acordando el inicio de la primera presentación, el comienzo de la presentación, me estaba acordando de cuando hace muchos años atrás, disponiendo los materiales encima de la mesa, yo le decía a Leonora, mira, estaba hablando de música muda, música que se oye pero no con los oídos, decir musical, está el decir, la música, está la danza, está el sacrificio, el ritmo. Y le decía, son demasiados elementos, uno fácilmente puede entrar en un vértigo, hay que buscar conceptualizarlo. Una de las cosas que le sugerí hace mucho tiempo, ya no sabría decir cuánto, fue buscar esquematizar. Y vi en el desarrollo de la tesis que ocurrió algo muy interesante, y es que, claro, hay un elemento metafórico siempre, lo de decir musical tiene una carga, ¿no? Un espesor metafórico permanente, pero hubo también un quiebre conceptual, ¿no? muy poderoso, que además se pudo esquematizar, ¿no? Y ese fue un logro de la tesis. Una tesis que parte de música en colores, ¿no? Era un desafío realmente cómo eso llevar conducirlo a una conceptualización. Mientras transcurría el tiempo de desarrollo de los procesos de tesis, ¿no? Los mil y un cambios que cualquier tesis sufre, yo llegué como a la sensación de que esta era una tesis muy singular, porque lo que ofrecía era una suerte como de pensar sinestésico, ¿no? Y que danza y música se tendían a un lugar incierto. Ese lugar incierto no era necesariamente un quiasmo, pero era un lugar de incertidumbre. Ese lugar de incertidumbre probablemente era la interpretación, ¿no? Y yo siempre asumí esta tesis como una gran tesis sobre la interpretación. Cuando uno piensa en la noción de interpretación, ocurren muchas cosas, ¿no? La principal es esta, que se puede generar cierto tipo de disenso sobre la manera como uno enfoca el problema de la interpretación. Si uno piensa en la interpretación desde la corporalidad, de esa, como decía Claudia, de esa materialidad espesa, que me encantó esa figura que es también un concepto, ¿no? Uno llega como a la conclusión de que lo que está en juego es una experiencia, no es una tesis sobre una experiencia pedagógica, una tesis encarnada, es una tesis que asume ese camino para pensar la interpretación. Por supuesto, es una tesis que en ningún caso se olvida de que requiere conceptualizar. No es, por ejemplo, una tesis sobre artes, no es una tesis en arte, no es una tesis sobre lo que es interpretar tal o cual tipo de obra. Mi vida en el arte. No. Aunque a veces eso funciona mucho, pero no es el caso. Y quizás tiene algo de eso, ¿no? O sea, parte así, por lo menos. Parte como de un relato experiencial, que en algún punto Leonora también tenía dudas si dejarlo o no. Y yo decía, o sea, tenéis que dejarlo, le decía yo. Tiene que estar eso, porque de otra manera el pensamiento no va a encarnar, ¿no? Y así como se liberó el pensamiento, llegó a un grado de conceptualización. Yo estimo, o sea, me parece muy adecuada, por supuesto, todas las intervenciones, ¿no? de la comisión. A mí siempre se me figuró que esta era una tesis que evidentemente conceptualizaba, pero conceptualizaba desde una experiencia, desde un modo, como he dicho, carnal de pensar. Y esa fue como ¿cómo diría? Lo más seductor, ¿no? Porque por lo general uno se encuentra con tesis que, supongamos, tesis doctorales ciertamente, que ahondan muchísimo en discusión bibliográfica, ¿sí? Lo cual es necesario en una tesis doctoral, o sea, no se puede no hacer tampoco. Pero esa discusión bibliográfica, al fin y al cabo, tiene un producto que es un pensamiento que uno podría fácilmente establecer en 2 líneas, ¿no? Y no era el caso, o sea, si uno ve cuando mostraste las hipótesis, las acciones metodológicas, yo me acordaba que está al inicio, ¿no? Porque estaban todas esas palabras, yo le decía, se requiere un esfuerzo mental muy fuerte,
para poder cerrar esas 3 líneas. Y veo con mucho agrado que al final lo logró. O sea, hay que ver lo que es una tesis cuando parte. Una tesis cuando parte que es una intuición que busca fermentar, ¿no? en algún lugar. Y yo creo que esa primera intuición era muy compleja. Era un acorde muy complejo, ¿no? Era un acorde muy montado sobre muchas cosas, porque jugaba sobre la transversalidad de la interpretación. Entonces, evidentemente hay una cuestión acá, yo creo que hay que tomar muy en serio varias de las cosas, todo lo que se te ha dicho, ¿no? Pero respecto de esta danza expandida, el tema del caminar, ¿no? Del vecino, el ejemplo del vecino, es una danza abierta, tal vez, o expandida, o agotada, ¿no? Que ya cerró un cierto ciclo. Me parece que tu tesis tiene como ese límite, pero es una restricción que tú te impusiste también. Yo creo que ya como lo acabas de explicar. Lo que quede por debatir respecto de eso me parece que es una tarea que viene siempre después de una tesis, ¿no? O sea, cuando uno cierra un ciclo, ahí se da cuenta, bueno, eso que estaba pensando yo, porque te estoy citando en lo que dijiste al comienzo, ¿no? Yo estaba encarnado en este problema, ¿no? Mi encarnación tenía que ver con este problema, esto era los límites de mi reflexión. Bueno, hay otro aspecto que en su momento yo ya sabía que no me importaba o que no quería resolver, y ahora a lo mejor lo puedo, o bien quedarte con otro elemento, ¿no? de la primera delimitación, ¿no? De la primera demarcación. Pero bueno, eso es solamente lo que te quería plantear, porque nosotros llevamos como 10 años conversando. No le voy a sorprender con nada, y tampoco es mi tarea, así que eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay una cosa. Hay una cita en la página 39 del escrito de Rivera, lo citaste. Yo quería decir algo sobre quien fue mi profesor alguna vez y que falleció hace muy poco tiempo. Dado que es muy largo, digamos, todo lo que escribí, y te lo voy a dejar para que lo puedas tener tú y darle una vuelta. Dice, en la página 29 del escrito se cita a propósito de la pregunta por lo que oímos cuando vimos música al filósofo Eduardo Rivera. Esta cita la deseo destacar por 2 asuntos. En primer lugar, porque al parecer reviste mucha importancia para el argumento de la tesista, dado que se vuelve a recordar ya finalizando el escrito, lo recuerdas al finalizar el escrito, y en segundo lugar, porque instala un punto clave de la discusión que se puede desplegar en torno a la hipótesis del escrito en su totalidad. ¿Qué dice la cita? La voy a recordar. El oír no nos da la presencia, no nos da ninguna figura de lo sonoro, no nos pone nada delante, sino que nos remite hacia lo sonoro distante. Al oír, el oír es el sentido de la lejanía y de la ausencia. La cosa oída, al no quedar en cuanto oída delante de nosotros, no es tampoco controlable por nosotros. Cuando oímos no tenemos control alguno sobre la cosa oída. En el oír quedamos a merced de ella, dice Rivera, ¿no es cierto? Yo me estaba preguntando, es bien curiosa esta cita de Rivera porque plantea justamente que la escucha, ¿sí? Es algo lejano. Y es bien curioso porque la modernidad desde Descartes en adelante se preocupó justamente en instalar la visión como el sentido de la cercanía, de lo razonado, ¿sí? De lo cercano. En cambio, en este caso la escucha, el tacto, para qué decir el tacto, etcétera, terminan siendo sentidos que con los cuales no se puede conocer en el sentido del conocimiento moderno clásico. Exactamente, sí, a eso me refiero. Por eso cité a Descartes. De hecho, hay un libro de Martin Jay que es muy bueno, que lo recomiendo leer siempre, que se llama Ojos Abatidos, en donde él nos da cuenta del feroz sometimiento que, si se quiere, o el ocultamiento, esa era la palabra que tenía, que no encontraba, al que está o en estado sometido los sentidos respecto a la hegemonía del occidente, que representa el más noble de los sentidos, la vista y el mirar. Dice Martin Jay, ¿no? Uno de los principales argumentos con los que Jay, bajo su criterio, la armonía casi completa desde Descartes, no solo por su evidente hábito epistemológico en el Descartes, ¿no es cierto?, de decir, ver ideas en la mente, el clásico ejemplo de Descartes, sino también por fundar que toda una tradición especulativa basada en esa identidad, donde el sujeto solo conoce con certeza su imagen especular, base, entre otros, del concepto de la representación que tenemos nosotros hoy en día, ¿sí?
el tema de la idea de que se hace en la mente, uno ve las cosas de la mente. En ese sentido, los principales argumentos que ha elaborado la modernidad entonces para ello es que la vista y el mirar nos pone ante las cosas o ante los sujetos, ¿sí? En un vínculo de cercanía. La escucha, el oír, lo sonoro en cambio, y eso es lo que está diciendo Rivera, replicando Rivera, y yo no estoy de acuerdo con él, nos sitúa en una lejanía, en una distancia. Sigue el asunto y te lo voy a dejar para que lo puedas leer, pero quería decir esto porque en el fondo hay parte de toda esa argumentación que hay en tu trabajo que está basado en esta idea de la mirada. Y es justamente Levinas el ejemplo más curioso de esa problemática. Y lo digo curioso en el buen sentido. Porque dentro de la tradición filosófica prima mucho la mirada, ¿sí? Incluso en el siglo XX. ¿Sí? Pero en Levinas y en otros, pero hablemos ahora porque tú lo citas, y eres muy levinasiana según la profesora, es muy interesante porque Levinas habla de la caricia. Y la caricia en Levinas no es la vista, sino que es más allá del tacto. En el caso de Levinas, como bien lo dijiste, hay una esperanza. Y esa esperanza está situada en su religión, en sus creencias, ¿sí? Pero es bien interesante que Levinas, y lo hace Lyotard también en algunas partes, sitúen ese cambio de modalidad de la caricia como un lugar de conocimiento distinto. Eso es lo que me interesaba rescatar. Yo estoy seguro, porque lo he estudiado, que la danza, el teatro también, ¿sí? A propósito justamente de una rehabilitación de la percepción en todo su halo espectral, puse ahora el caso de la escucha porque estamos debatiendo eso acá, han elaborado estrategias profundas para salir de esa mudez desde la interpretación. Y es una cuestión que quería defender acá. Eso. Perdón, a propósito de esto último, que es que sí, ahí hay algo que comparto con lo que señala Rodrigo, que tiene que ver con lo que está con esta idea de una tesis relativa a la interpretación, ¿no? Y que es lo que te decía al principio, Leo, respecto como de este reconocimiento de intérprete un poco en términos, sobre todo porque creo que es súper importante eso también relativo a la experiencia musical y que en ese sentido yo coincido mucho contigo en la hermanación que hay entre esa experiencia interpretativa musical y dancística, sobre todo en esa indefinición de un decir, y que entiendo que por ahí va la metáfora de la mudez relativa también al decir de la danza, ¿no? Y al decir finalmente de la música. Porque efectivamente yo creo que ahí, a propósito de lo que estaba señalando Andrés, ¿no? Yo creo que hay una cuestión diferenciada respecto a cómo las artes escénicas han entendido esa cuestión también, creo. Es decir, porque efectivamente en el problema, tal como lo enuncia Barico en este texto sobre el alma de Hegel y las vacas de Wisconsin, ¿no? En relación a la interpretación, el problema de la trascendencia o de esta noción de la mudez, ¿no es cierto?, que articula la posibilidad de la interpretación en música, tiene que ver sobre todo con con un problema relativo, que es un problema que va a descubrir la modernidad tardía, la modernidad decimonónica, fundamentalmente relativo al problema del conocimiento y su semantización. Por eso te decía a propósito de que efectivamente la vista va a aparecer como una cuestión más bien en la modernidad clásica, ¿no? Pero cuando la modernidad pasa por el siglo XVIII y se articula en el siglo XIX, efectivamente el oído va a aparecer como una cuestión radical, ¿no? Entonces, y en ese sentido, ese lugar tiene que ver también con la salida de una semantización y también, muy románticamente, por supuesto, con el problema de un indecible relativo al conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que de todas maneras ahí es lo que articula la Leo respecto de la mudez, ¿no es cierto?, tiene que ver, yo lo leo por lo menos en relación con la danza, más que con el problema de una danza que no dice nada o que no dice, sino que más bien como con un asunto de cómo hay algo que no es lo significante simplemente, ¿no? En
esa danza, y ahí por supuesto coincido contigo, hay muchas estrategias en torno a las cuales la danza ha trabajado aquello. Pero sí creo que ahí hay un inefable, ¿no? Relativo al problema de la posibilidad de interpretar y de decir algo que no se traduce conceptualmente, a la larga. Sí. Tengo una última cosita chiquitita, que no quiero que te vayas, no quiero que te me escapes antes de preguntarte algo que es mi duda, pero muy personal. A propósito, ocupar la palabra transferencia, que tú la ocupabas realmente, esta transferencia, el sentido que va desde un ámbito musical al ámbito de la danza. Si tú lo has pensado al revés, ¿y cómo sería esa cosa? ¿Verdad? O sea, El ámbito de la danza. claro, la en música. lugar de, ¿verdad?, de hacer de la danza, Una música muda. claro, yo trataba de pensar al revés todo el rato, ¿cómo sería al revés esta cuestión? O sea, si es que funciona, a lo mejor funciona, no sé. Pero porque igual, claro, hay una direccionalidad de la tesis que va de la música a la danza, ¿verdad? Tú lo dices por ahí, con todas sus palabras casi al final. Yo tomo una noción musical padre al interrogar la danza, ¿verdad? Son la gente de danza que parece que necesita música, dices tú, ¿verdad? No sé. Pero ¿por qué nosotros no necesitamos, por qué no nos enseñan a danzar? ¿Por qué no es al revés la cuestión, verdad? O sea, ¿cómo Como que sería? estudiamos en conservatorio, fundamentalmente, o sea. ¿Y por qué no podría ser al revés, verdad? Una música, no sé, puro moviendo. No sé cómo sería al revés, una cosa así. No sé si la transferencia funciona al revés, Leo. No sé si podría. Bueno, funciona a través de la asignatura de rítmica, que me imagino que tuviste, tú también, que bailamos las notas musicales, no sé si lo recuerdas. Pero a mí me pasa, respecto a lo que tú estás diciendo, es que yo me di cuenta haciendo la tesis, que partió esta tesis o esta investigación, partió para poder solucionar un problema. Y el problema era que le enseño a un grupo de bailarines, que le enseño de la música. Cuando yo termino de hacer esta investigación, y bueno, y sigo en eso, porque yo todavía sigo haciéndole clases a los bailarines, clases de música a los bailarines, me di cuenta que en realidad más bien era al revés. Lo que pasaba es que eran los bailarines los que tenían mucho que enseñarme a mí. Y me di cuenta que justamente la tradición de conservatorio a la que yo pertenezco es una tradición que escinde el cuerpo, que lo sacrifica, pero lo sacrifica no como lo hace el bailarín, sino que es una tradición que nos dice que borremos el cuerpo. Y al borrar el cuerpo nos genera una situación casi traumática, diría yo, en el aprendizaje. Una cosa muy personal, cuando yo creo que tuvo que ver mucho esa experiencia personal que yo tomara este desafío de hacer clases de música a bailarines. Yo tuve clases con el maestro Patricio Méndez de canto y fue maravilloso tener clases con él porque él era un tipo que te enseñaba canto desde el cuerpo y desde la situación de reconocer tu cuerpo y desde ese reconocimiento de tu cuerpo generar el sonido. No era una cosa que ahora se usa mucho, que es entender la anatomía completa de lo que está sucediendo interiormente, el apoyo. Él me hablaba de apoyo, hoy en día no se habla de apoyo, se habla de respiración, yo no sé nada de eso porque nunca me interesó aprenderlo, pero escucho a mis colegas cantantes que hablan de toda la cuestión anatómica, ¿no? Él me enseñó justamente a que para cantar yo tenía que reconocer como esta, ¿cómo se podría decir? Como esta individualidad corporal mía, que tenía que reconocer mi timbre y que mi timbre tenía que ver con mis falencias corporales, como por ejemplo que se me apretaba mucho la garganta, que sufría mucho dolor de garganta, que me generaba mucha tensión muscular, que había una situación de represión corporal y que por eso me costaba sacar la voz. Y ahí es cuando yo me di cuenta, y lo digo por eso, es una cuestión muy práctica, pero ahí es cuando yo me di cuenta que en realidad toda mi formación musical estaba en anulación de una situación primordial. Y claro, yo creo que el ejercicio parte por tratar de explicar la danza desde la música, pero yo creo que tú tienes razón, el ejercicio termina
tratando de explicar la música desde la danza. Y yo creo que finalmente eso es lo que yo hago. O sea, ya que ya terminó esta cuestión, yo me puedo criticar y todo el cuento, entonces yo puedo decir, una vez que termino la tesis, me di cuenta, yo creo que en las conclusiones un poco lo digo, ¿no? O sea, finalmente lo que yo aquí hice fue revitalizar el ejercicio del intérprete musical desde una potencia maravillosa que es desde la danza, que es que el cuerpo está ahí, el cuerpo individual del intérprete está ahí, y eso es lo que vale, ¿no? O sea, y entonces cuando uno toca un instrumento, porque en un escenario es uno el que está tocando, no es la partitura la que está sonando, y eso es lo que yo finalmente me di cuenta a través de la danza. Ahora sí.